Como saben, amigos, ya se encuentra disponible en la plataforma Netflix ese gran documental, Mucho Amor, que nos cuenta un poco la historia del gran astrólogo mundial Walter Mercado, que ha conectado a través de décadas. Y se encuentra conmigo hoy el productor y también el director para contarnos un poco de dónde nació esta historia, de llevarla a la pantalla y que todo el mundo conociera un poquito más. Karim, Alex, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo decidieron? Vamos a contar la historia de Walter Mercado. Pues estamos muy bien, gracias. Karim y yo y Cristina nos criamos viendo Walter en el televisor con nuestras abuelitas, así que eso fue nuestra primer memoria de Walter, ¿no? Como un mago que aparecía en el televisor. Y de adultos nos pusimos muy curiosos de cómo este señor tan extravagante, tan único, en un mundo que a veces puede ser muy machista o homofóbico, pudo triunfar. Entonces, cuando conocí a Karim, la primera cosa que hablamos fue Walter, y de casualidad Karim iba a ir a una venta que estaba teniendo Walter en Miami de sus capas. Y ahí pudo hacer contacto con la familia y justamente antes de que Karim y yo íbamos a hablar por primera vez sobre el proyecto, Cristina me llama y me dice, yo he escuchado que tú estás obsesionado con Walter Mercado, yo quiero hacer un documental sobre él. Y yo le expliqué que ya estaba haciendo uno con Karim, pero los presenté y los tres seguimos para adelante para hacer el proyecto. Karim, tú y Cristina son los directores de esta obra, que nos narra un poco la historia de Walter. ¿Cómo fue la preparación de investigar, de conocer y de decidir qué va y qué no va en ese documental? Pues es complicado, porque te puedes imaginar, Walter tuvo una carrera solo de astrólogo como de 50 años, además de actor y de bailarín. Nosotros por nuestra parte hicimos muchas investigaciones de qué es lo que queríamos tratar y hablando mucho de Walter, desde el principio de su vida al final. Pero Walter llegó a tener 88 años, así que es mucho material que descubrir. Entonces, nosotros nos enfocamos en lo que era lo más importante, ¿no? Es decir, cuáles eran sus principios y cómo es que llega y el nivel a que llega de fama que tuvo. Y por qué después de 50, de tantas décadas en la televisión, por qué desapareció de repente. Y en sí eso es lo que se enfoca el documental. Contar un poco de la vida de Walter en sus propias palabras y poder ofrecer un poco de contexto el significado que él tuvo en la cultura popular. Hay algo muy interesante que es lo que inicia toda la época de Walter Mercado como astrólogo y fue esa escena que ustedes recrean digitalmente con animación del ave que quizás estaba muerta o estaba golpeada, él la agarró en sus manos, como que le sopló y regresó a la vida, que también es una analogía, ¿no? Que cada uno lo va a creer como quiera. Ese punto, ¿él se los contó específicamente? ¿Cómo fue? ¿O eso lo investigaron según mitos que se escuchaban alrededor? ¿Cómo había empezado ese talento de Walter? Karim. Sí, sabes, mira, Walter nos contó muchos cuentos, pero también, permiso, pero también nosotros hablamos mucho con su familia, sus seres más queridos, su asistente Willy, y ellos honestamente son una enciclopedia de la vida de Walter. Pero Walter nos había contado, nosotros le habíamos preguntado, ¿cuándo es que tú te diste cuenta que eras un ser especial? Y nos contó el cuento de encontrarse una ave frente de su casa, en el patio de su casa, y que estaba muerta y que él le sopló y le volvió a vida. Ahora, yo no te voy a decir que yo crea que Walter sea el Dr. Frankenstein puertorriqueño, pero es parte del legado, de la leyenda que él construyó sobre su vida. Y creo que explica mucho sobre Walter, si piensas en ese momento. Y así tuvo muchas experiencias que él nos contó de niño, algunas que sí pudimos verificar un poco más, pero esa fue la que incluimos en el documental porque creo que era, no sé, ofrecía más, una mejor vista en lo que es el psiqui de Walter. Claro. Otro de los puntos interesantes y que me imagino que fue bastante difícil fue conseguir a el señor Bakula, que fue el manager, que fue el que le hizo ese contrato, que lo dejó fuera
del negocio, por ponerlo de alguna forma. ¿Quién fue el encargado de conversar con él y decirle, estamos haciendo esto, queremos que seas parte? ¿Fuiste tú, Alex? ¿Fuiste tú, Karim? ¿Cómo llegaron a tener a señor Bakula aquí en este documental? Que es como el villano, podríamos decir, de la historia. Bueno, yo fui el que habló yo fui el que hablé con Bill por primera vez. Bill en realidad fue una parte muy grande del documental, de la vida de Walter, ¿no? Yo diría que una gran razón que nosotros conocemos a Walter, nuestra generación, sobre todo en Estados Unidos, y yo diría a través de toda Latinoamérica, es por Bill. Entonces, cuando yo empecé a hablar con Bill sobre su participación, empecé por ese ángulo, ¿no? Que queríamos cubrir esto y en realidad él sabía más de la carrera de Walter que nadie más. Pero también le expliqué que íbamos a hablar de cosas difíciles. Y Bill tiene su perspectiva sobre el caso, sobre los negocios que tuvieron ellos, que es distinta a la perspectiva de la familia de Walter, por ejemplo, y quizás a la perspectiva tuya. Pero para Bill, eso fue un trato de negocio que se hizo y Walter firmó el trato. Así que él tenía cierta otra perspectiva, pero para darle crédito a Bill se sentó con nosotros, contestó todas las preguntas y en realidad sigue apoyando la película. Claro, como espectador, claro, uno siente esas emociones, estoy con este, estoy con otro, pero si lo miras fríamente, fue un negocio, hubo una firma de por medio, estaba de acuerdo y todo siguió como tenía que seguir. Claro, cuando no leyeron las letritas pequeñas o el abogado esa historia del abogado que Walter le dio supuestamente el documento para que leyera y le dijo que estaba bien, ¿quién era? ¿Descubrieron quién fue y por qué no le dijo nada? Sí, y no pudimos dar con él, desafortunadamente, para el documental. Sí, es una lástima. El abogado que ven en el documental es un abogado muy bueno y es una lástima que él no era el abogado en los 90s cuando hicieron el contrato, ¿no? Pero sí, en realidad eso fue también una tragedia de Walter. Si no, el otro abogado ya había fallecido. Es la razón por que nosotros no pudimos contactarnos con él. Ya había fallecido. Sí, yo creo que nosotros lo que queríamos hacer es presentar los dos lados del cuento y dejar que el televidente, el que vea el documental, decide cómo se va a sentir sobre el caso y sobre cómo sucedió. Karim, tú que estuviste casi 2 años trabajando con Walter en entrevistas para aquí y para allá, que son momentos que vas a llevar de por vida porque fuiste de los últimos que estuviste con él en su vida y en esos momentos más importantes también, como lo dice en la serie. Pero sabemos que Walter empezó como bailarín y como actor. ¿Alguna vez pensaste de que el personaje de Walter Mercado era una obra creada, este personaje que es una actuación, y cuando se apagaba la cámara o se apagaba la luz, Walter era otra persona? Yo creo que al comenzar el proceso, antes de conocer a Walter, esa era la idea que nosotros teníamos, que esto era una creación, un personaje que él hacía. Y nos dimos cuenta bastante rápido que no, Walter era así. Él lo dice en el documental, él sabía desde niño que él era diferente y que para poder ser diferente, él tenía que crear una persona famosa dentro de él. Pero la realidad es que el Walter que ves atrás de la capa, como nosotros decimos, el que no está al frente de los lentes, es el mismo. Un poco menos lentejuelas, quizás un poco menos maquillaje, muy poco menos maquillaje, pero sí es la misma persona, esa pasión, ese sentido del humor, no sé, es tan fabuloso, toda esa fastidiosidad que tenía. Ese era él. Yo siempre digo, Walter, el Walter que nosotros veíamos es como Walter se sentía por dentro. Y muchas personas dicen, qué lástima que en el documental no logramos ver el Walter verdadero. Nosotros le decíamos a sus sobrinas, ¿cuándo vamos a ver? Yo creo que después de un año de estar grabando, nos dijeron, ustedes lo que no entienden es que este es Walter. Ese es el Walter. Un Walter es el único, es el que nosotros conocemos desde nuestra niñez, y es el mismo cuando hay lente o no hay lente,
Y estuvimos con él hasta 5 semanas antes de fallecer. Y te puedo decir que sí era él. Hasta adolorido en la cama, cuando estábamos grabando en un momento, nos dice, pero están mirando las luces, ¿cómo luzco? Sí, eso me encantó. Ese es quien él. Y hubo una frase súper interesante que me quedó y la tuiteé. I don't rehearse to be myself. Yo no ensayo para ser yo mismo. Y eso me quedó plasmado porque al final eso es lo que proyectaba. Era él. Él era toda esa fastuosidad, todo ese entourage que tenía de su asistente que muchas veces también lo relacionaban que si era su pareja sentimental, al igual que Civil había tenido algo sentimental con él. La parte de la sexualidad la abordaron también y él fue muy franco con lo que tenía que decir. Él no tenía nada que esconder, él era lo que era y se acababa. A nadie le importaba tampoco. Sí, él no le gustaban las etiquetas y no las usaba. Pero yo siempre digo, mira, Walter quizás no saliera y decir yo soy así, yo soy esa, pero siempre nos enseñó quién era, ¿no? Vivió una vida muy auténtica, muy franca y cuando llegó era un shock, era un momento de ¿quién es esta persona? ¿Es hombre? ¿Es mujer? Él los dijo, ¿quién eres tú para decir cómo es que luce un hombre, cómo se debe vestir? Claro. Y eso fue revolucionario, honestamente. No había ningún personaje en la tele latinoamericana o en los Estados Unidos como Walter Mercado. Y yo creo que en un sentido nunca lo habrá al mismo nivel. ¿Cómo entró Lin-Manuel Miranda al proyecto y por qué Cristina Saralegui no tuvo una entrevista? Nosotros tratamos de conseguir una entrevista con Cristina Saralegui, pero desafortunadamente no pudimos dar con ella para eso. Lin-Manuel estaba en Puerto Rico haciendo Hamilton para recaudar fondos para María, el huracán. El huracán. Y yo tengo un amigo que es amigo de él, entonces Walter era fanático de Lin-Manuel. Entonces yo le pasé una nota a mi amigo diciéndole, avísale a Lin que Walter Mercado es un fanático de él y que lo quisiera conocer mientras que está en Puerto Rico. Y parece que le llegó la nota porque el papá de Lin-Manuel es alguien muy conectado en Puerto Rico Claro. y llegaron y llamaron a la familia de Walter y coordinaron esta reunión. Creo que al principio querían que Walter vaya a la obra, pero desafortunadamente con la espalda y todo no podía estar sentado así por tanto tiempo. Así que terminaron reuniéndose en el apartamento de la familia. Karim, ¿qué quedó en el cutting floor? ¿Qué dejaste por fuera que tú puedes decir, en un par de años hago otra cosa? Mira, no te puedo decir que en un par de años vamos a hacer otra cosa, porque yo creo que este documental es nuestra obra mayor sobre Walter Mercado por medio documental, pero quedó muchas cosas por fuera. Lo bueno es que ahora por los medios de las redes sociales estamos sacando una que otra escena que no fue incluida en el documental, así es que si se entra en el YouTube o en Twitter o en Instagram, van a poder buscar algunas cositas bien chistosas que no llegaron a estar en el documental, pero que ahora lo pueden ver. Bueno, para terminar y resumir, la historia de Walter de verdad que nos da una nueva visión de este personaje, esta persona que siempre fue positiva y en la era antes de las redes sociales era el que nos decía y desde el cual escuchábamos todos los días que había que vivir a mil, que había que vivir con amor y que había que vivir con paz. Y eso es lo que ustedes resumen en este documental. Chicos, muchas gracias por su tiempo, felicidades por el proyecto y estoy seguro que es que para todos, Walter Mercado, o hayamos creído en él o no hayamos creído en él, fue parte de nuestras vidas y ha sido parte de nuestras vidas por muchos años. Y ese mensaje de amor es al final lo que queda y lo que ustedes también quisieron dejar allí. Y, gracias, Alex. Te lo vivir agradezco. esos momentos en ese evento final, estar ahí con él en ese momento de tanta alegría, yo lloraba, tengo que admitirlo, de la emoción de no poder haberlo compartido y estar allí viviéndolo con él, que para ustedes me imagino que fue lo más grande de todo ese documental que realizaron. Un abrazo, muchas gracias y que vengan muchos más. Gracias, Alex. Chao. Gracias, chicos.